Giardiasis y psoriasis y ascariasis, ya por la frecuencia de esos parásitos. Entonces, en Giardia ya sabemos cuáles son los fármacos de primera línea. Recordemos la diferencia, pues la eficacia es similar. Y a propósito de eficacia, recuerden los términos, ya hemos hablado hace una semana de eso. Tenemos que recordar nuestros términos, manejarlos adecuadamente. Entonces, eficacia, o sea, la capacidad para erradicar al parásito de todas estas enfermedades que están acá, es similar, ¿no? Es igual, metronidazol, mitazoxanida. Lo que varía, por ejemplo, mitazoxanida respecto a los tres anteriores es el espectro, porque mitazoxanida no solamente actúa en Giardia, sino también en los gusanos, ¿no? En los amigos, en la ascaris, en el oxiuro, también puede actuar mitazoxanida. Es un antiparasitario de amplio espectro, ¿no? En tomoeva. Pero después, lo que es los nitrogliazoles, los tres, tienen una eficacia similar. ¿Cuál es la diferencia? Es el cumplimiento. ¿Por qué el cumplimiento puede ser la diferencia? Porque el metronidazol hay que darlo 5 días. En cambio, sinidazol y semidazol, ¿cuánto es? Un día, monodosis. Entonces, eso te puede garantizar cumplimiento, pero tomo una sola vez, dosis única y se acabó. Claro, un poco más caro, eso sí es verdad también, pero está igual disponible. Y en términos de cumplimiento se puede garantizar un poco más con los 2 segundos que con el primero, con metronidazol. Después los efectos adversos son parecidos, ¿no? Y la probabilidad, claro, de que haya sabor metálico, dolor abdominal, cefalea, ahí el riesgo de neuropatía, quizá un poquito más alta con metronidazol, porque lo vamos a estar usando más tiempo, ¿no? Pero también podría darse con los otros medicamentos. Mitazoxanida no es monodosis, son 3 días de tratamiento, ¿no? Para garantizar su eficacia. Similar a los anteriores, repito, pero con un espectro mayor, espectro, cobertura, como le quieran llamar, un poco mayor. Después furazolidona es alternativo para Giardia, se usa mucho en diarreas, ¿no? Pero no es un fármaco de primera línea en la actualidad. Ya vamos a llegar a ese punto y vamos a ver que acitromicina, pues por ahí las quinolonas, por ahí la ceftriaxona son fármacos de primera línea en comparación con la furazolidona en las diarreas disentéricas, ¿no? Y el albendazol, porque a veces inclusive en nuestros casos clínicos, o había puesto algún caso que tenía neurocitis cercosis con giardiasis, ¿no? Porque pueden consistir a veces los parásitos, sobre todo los intensivos. Y entonces, si ya le estamos dando tratamiento para el cisticerco, ya no es necesario darle metronidazol, porque el cisticerco, ¿no? Va a recibir ¿cuántos días de tratamiento? ¿Cuántos días de tratamiento es el cisticerco? 15. Con albendazol. 10 a 14 días. ¿Y cuántos días son necesarios para erradicar a la Giardia? 5. O sea, si ya le está dando 10 días para el cisticerco, ya se murió también la Giardia. Ya no hay por qué agregarle a un tratamiento para cisticerco, ya no habría por qué agregarle tratamiento para Giardia si tuvieran los dos puntos. Después aquí, interesante que la sensibilidad del ascaris lumbricoides, que no es tan frecuente como el oxiuro, pero hay, ¿no? Sobre todo los que tienen más problemas de nutrición, más saneamiento, es mayor que al del oxiuro, ¿no? El ascaris es un solo día de tratamiento, es una monodosis en realidad, ¿no? Que se da con dosis única o se puede partir 2 veces al día, pero es una dosis de un solo día, ¿no? Y albendazol, mebendazol, los conocidos azoles que son eficaces para este efecto. Y para el oxiuro, en cambio, hay dosis repetidas, como ustedes saben, una suerte de garantía que no había una reinfección, ¿no? O de que algún familiar, capaz que también tiene el problema, otro niño no lo ha vuelto a reinfestar, ¿no? Entonces, albendazol una monodosis, pero luego a los 15 días se repite nuevamente la misma dosis con una suerte de garantía. Y hay que sumar las medidas de higiene personal y la ropa y los parientes, ¿no? del niño, ¿no? Entonces, eso brevemente respecto a este tema. Después, en neurocistercosis, ya nos han hablado sus compañeros, entonces acá solo para recordar pues, las lesiones de tipo vesicular, ¿no? Algunas se clasifican como granulosas, también tiene su fase la neurocistercosis. Lo importante, otra vez la terminología, pues es necesario, porque inclusive los mismos que utilizan o hacen, dicen acá, por ejemplo, dice cisticercosis, ¿qué dice acá? Viable.
viable, es decir, estas lesiones son viables. Es decir, ahí está todavía el vivo, digamos, el parásito, ¿no? Y si está viable, inclusive hablaríamos de viable como vivo, necesita tratamiento cisticida. Inclusive se considera que para el cisticerco en degeneración pueda considerarse el tratamiento antiparasitario. Pero si ya se está degenerando, probablemente, pero mejor se considera. Solo no se usa el cisticida cuando el parásito pues está muerto, ¿no? Y la calcificación es una evidencia que está muerto. Entonces, ¿qué tratamiento, la palabreja esta que tanta molestia les ha producido, qué tratamiento se da para el paciente que tiene lesiones calcificadas? Un tratamiento sintomático. ¿Por qué es un tratamiento sintomático? Porque si ha tenido epilepsia, se da anticonvulsivante. Si tiene cefalea, se da un analgésico, ¿no? Si tiene hipertensión intracraniana, se hace una derivación y se da pues, un diurético osmótico, qué sé yo, ¿no? Es un tratamiento sintomático, de acuerdo a la clínica que tengo. Pero ya no se da tratamiento cisticida, o si quieren ustedes tratamiento etiológico, pues no, en todo caso, podría discutirse la palabra etiológico, pero no hay tratamiento cisticida acá, ¿no? Acá sí, acá no, acá hay solo tratamientos sintomáticos. El quiste gigante que puede producir hidrocefalia y que puede requerir exéresis, ¿no? Extirpación, sexo, en fin, neuroendoscópica, lo que sea. En todo caso tendrá que retirarse, ¿no? Más derivación ventrículo peritoneal, ¿no? Que también lo han mencionado para algunos de los doctores. Y los que están ubicados en la cisterna, pero son más bien pequeños, a veces se decía neurofibratosis racemosa, ¿no? Como si fueran racimos de uvas, decían, ¿no? Pero eso ya casi no se ve, no es tan habitual que haya tantos ahí, ¿no? Más bien son un número un poco menor y más que obstrucción, pues ocupan un poco de espacio, pero no generan obstrucción hidrocefalia propiamente dicha como esto, ¿no? Entonces acá puede haber también exéresis y sí hay tres situaciones, ¿no? La aracnoiditis, ¿no? La inflamación de la aracnoides, la encefalitis, ¿no? Cuando hay un cuadro difuso pero genera pues, inflamación del encéfalo de parte de la corteza de encefalitis, y la neurofibratosis ocular, ¿no? La del globo ocular, que no debe darse cisticida, ¿no? Ahí sabemos todos que no se administran cisticida, porque si agrava el compromiso inflamatorio se puede perder la visión. Esto es clínica, de manera que no lo vamos a leer, queda ahí las referencias, simplemente los primeros son los más frecuentes. Interesante que la cefalea pueda no ceder con analgésicos comunes, a veces se confunde con un tumor cerebral, porque como no calma bien o calma poco con los analgésicos comunes, a veces piensa pues, y como tiene hipertensión intracraniana y vomita, ¿no? Dicen que esto es un tumor capaz, ¿no? Entonces, hasta que la imagen muestra que es un cisticerco. Bueno, después los otros síndromes se van a dar de acuerdo a la ubicación, ¿no? Pueden haber cuadros psicóticos, un cuadro meningio, acá el compromiso óptico, pero puede ser de otro pared craneal, ¿sí? La encefalitis, ¿no? Más frecuente en niños, cuidado, ¿no? Porque ahí un poco el proceso de desarrollo cerebral sumado a múltiples lesiones facilita un poco la encefalitis, ¿no? Entonces son los cuadros. Bien, el criterio diagnóstico fundamental es neuroimagen, ¿no? Porque aunque la serología sea positiva, podría ser positiva y ya el cisticerco está muerto, o podría haber un cisticerco en el músculo, ¿no? Si hay un cisticerco en el músculo, puede ser roja, el positivo, y no tiene nada que ver la viabilidad de lo que está en el cerebro, ¿no? Entonces, la imagen es clara, ¿no? La imagen es clara. La forma de epilepsia va a depender de la localización cortical, generalmente son intraparenquimatosos estos cisticercos, ¿no? Y de acuerdo pues a su ubicación ya dijimos que pueden dar diferentes síndromes, ¿no? Y obviamente otra vez acá está el término, acá dice por ejemplo, tal cual tomado de la guía peruana, ¿no? Si hay clasificaciones, solo tratamiento sintomático, ¿no? Entonces hace un momentito algunos me decían, sí, pero hay algunos términos que, sí, pero son términos que son los que se usan, porque no están en la guía, yo no los he inventado, ¿no? Caiceriable, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que manejarlos, porque son los que están en uso, son los que se aplican. Bueno, ya, cerrada esa cuestión, acá está el tratamiento cisticida con los dos fármacos que ya conocemos. Ahora,
Quistes grandes generalmente están asociados a hipertensión intracraneana, entonces debe haber pues una exéresis, una cirugía de por medio, antes de o junto con la terapia cisticida, ¿no? Sola a veces, otra vez acompañando, sería la idea. Y esta parte es importante, generalmente va a tener una pregunta de esto, por lo menos de aquí en 15 días, y una pregunta también por lo menos relacionada con esto en el examen, pues, ¿no? Porque este es el esquema de tratamiento. Pero, insisto, jóvenes, tenemos que conocer algunas características pues, del medicamento. Por ejemplo, el albendazol ha demostrado en la mayoría de estudios ser algo superior al praziquantel para erradicar el cisticerco, sobre todo si es una lesión única. Hay varios estudios de esos, no sé si alguno mencionó su compañero, me parece que alguien mencionó algo. Si hay un solo quiste, el albendazol inclusive no solo es eficaz, sino que previene la posibilidad de que desarrolle después epilepsia. Hay trabajos sobre eso que están descritos. Bueno, entonces, es un aspecto interesante. Otro es que el metabolito del albendazol también tiene efecto cisticida, que es el sulfoxio del albendazol. Está descrito ese metabolito para el albendazol. Entonces, es que, digamos, tiene actividad. Pero ese metabolito, ¿no?, reduce las concentraciones de praziquantel. Entonces, cuando hay más de 2 quistes, o sea, a partir de 3, ¿no?, se da terapia combinada. La idea es que se produzca una sinergia, porque tiene mecanismos de acción diferentes. Ya no vamos a hablar de la fumarato reductasa, que la disponibilidad de glucosa, que la acumulación de calcio, eso es farmacología básica, ¿ya? Pero tiene mecanismos diferentes, por lo menos debo acordarme que son diferentes, aunque no sé exactamente cuáles. Y al dar 2 fármacos que tienen mecanismos diferentes juntos, se produce una sinergia de qué tipo, o debería producir una sinergia de qué tipo. Me voy a estudiar. Cuando uso, por ejemplo, ceftriaxona con amikacina, ceftriaxona actúa en la pared y amikacina en la cinta proteica. Los dos atacan a la pseudomonas, al bicho que ustedes quieran, a la E. coli. Eso genera una sinergia de potenciación, porque son mecanismos de acción diferentes utilizados sobre una misma bacteria. En este caso debería ser así, pero no es así, es una sinergia de suma nada más. ¿Por qué? Porque el albendazol está reduciendo las concentraciones del praziquantel, lo está disminuyendo, entonces le está quitando un poco de eficacia, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Después, la dexametasona. ¿Qué hace la dexametasona con estos medicamentos? Que siempre se va a usar dexametasona para reducir la inflamación. Aumenta la eficacia, los niveles de eficacia del albendazol, pero reduce la de praziquantel. O sea, el praziquantel siempre pierde. El praziquantel pierde. Con la dexametasona o con el albendazol pierde eficacia, reduce su efectividad. Sin embargo, queda efecto suficiente para ayudar al albendazol. A pesar de que lo maltratan, le ayuda, digamos. Le ayuda al albendazol a erradicar cuando hay más de 2 quistes. Esto lo ha tomado de la norma peruana, ¿no? Entonces, sí, está bien. Con la cisticercosis aracnoidea hay que tener cuidado, como dijimos, que no sea aracnoidítica, ¿ya? Que no haya inflamación del aracnoide. Si es racemosa, todavía se puede considerar, mientras no hay hipertensión, el tratamiento pues con el albendazol, los drenajes con la válvula correspondiente, los corticoides si hay cierto grado de compromiso inflamatorio, pero que no sea una aracnoiditis franca, ¿no? O se quiere prevenir en todo caso la inflamación, pero no haya una aracnoiditis franca. Y esta parte de acá hay que tenerla presente también. De acá va mi pregunta seguramente, porque este cuadro es muy preciso, digamos, ¿no? Te dice las formas y el tratamiento y no las formas, ¿no? La parenquimatosa, que es la que da más manifestaciones sintomáticas. Otra vez acá, en inglés le ponen terapia sintomática, está en inglés. Justificado ya porque les ha puesto sintomática. No es palabra rara, es palabra que en inglés se usa, terapia sintomática, para las convulsiones, para el dolor, ¿no? Y los esteroides para reducir un poco la respuesta inflamatoria. Se da terapia sintomática, se da terapia antihelmíntica o cisticida, ¿no? En el parenquimal, ¿no? Y puede haber terapia quirúrgica. Cuando es subaracnoideo, entonces hay 2 posibilidades. Si hay aracnoiditis, como si hay encefalitis, o si hay cuadros oculares, no está indicado por los fármacos cisticidas, solamente la terapia sintomática, solamente la terapia sintomática, ¿no? Entonces con analgésicos, ¿no? Si hay convulsiones
y esteroides para la inflamación. Y cuando están en las cisternas, puede considerarse, obviamente, porque hay hipertensión, una derivación, que no sé cuánto, bueno, eso ya quirúrgico, y el manejo con esteroides. Aquí, siempre y cuando no haya pues aracnoiditis o encefalitis, sí se puede dar el tratamiento, como dice por acá arriba, con albendazol, por así decirlo. Y la intraventricular, que requiere derivaciones, se puede usar los antiparasitarios y a ver, hay que extirpar a veces al bicho. ¿Ya? Entonces, eso brevemente de y de malaria también algunas cosas. Estos son las partes del ciclo biológico. No está todo, más complejo y más detallado, como ustedes saben, pero está la fase, digamos, de esporozoito. Los esporozoitos están dentro del batir. Bueno, total que acá actúan fármacos esquizonticidas hemáticas, que son la mayoría. Las aminoquinolinas son esquizonticidas hemáticas. ¿Cuáles son las aminoquinolinas? A ver, despertando algunos ahí al fondo. ¿Cuáles son las 3 aminoquinolinas que conocemos, que usamos? Cloroquina, otra. Mefloquina, otra. La última. La quinina. Esas 3 son aminoquinolinas, ¿no? Entonces esas actúan acá, ¿no? Y también actúa acá, pero como gametocida, ya no es una aminoquinolina, el artesunato, ¿no? Es un esquizonticida excelente y también es un gametocida, o gametocilocida, ¿no? Para prevenir la diseminación, ¿no? Elimina los gametos, entonces el anófeles hembra ya no va ahí a estar succionando y va a completarse el ciclo y va a infectar a otras personas, un poco prevenir la diseminación y el riesgo, reducir un poquito el riesgo de resistencia. ¿Y quién actúa acá en el hígado? Ahí actúa la primaquina, es un esquizonticida tisular que además tiene efecto también gametocida. Y eso es básicamente lo que hay de la clasificación. Aquí tematizamos esto siempre, ¿no? Estas comparaciones, por 2 razones, ¿no? Porque es más probable que sea un paludismo severo por falciparum, por el número, por la parasitemia, ¿no? Que el Vivax, que es menor, la parasitemia es 50.000 por microlitro, 2 millones por microlitro, una diferencia abismal, ¿no? Pero además, ¿dónde hay más riesgo de resistencia? ¿Cuándo hay más riesgo de resistencia? Cuando hay más o menos agentes. ¿Cuándo se les más riesgo de resistencia? Cuando hay más. Cuando hay más, porque una población más grande, hay más probabilidad de que hayan algunos ya mutantes, mutados ahí. Igual que la tuberculosis. Cuando una tuberculosis tiene un montón de bacterias y hay algunas que ahí son resistentes a isoniazida. Por eso en la tuberculosis pulmonar no se puede dar monoterapia. Pero la tuberculosis latente sí se puede, ¿ya? Porque es la población más chiquita. Pero esas cosas hay que tenerlas presentes. Acá están los derivados de aminoquinolina. Está con otra letita la primaquina, porque algunos cuestionan que esto pueda ser así, pero el resto sí son quinina, cloroquina, mefloquina. Esos son típicamente los derivados de quinolina o aminoquinolina. Ahora, todos actúan igual, ¿ya? Entonces, esto es de farmacología básica, pero lo vamos a enfatizar sobre todo por la variedad de la artesunal, la inhibición de la formación de la hemozoína. O sea, el grupo hemo se preserva acá, el grupo hemo, que actúa como si fuera un radical libre y daña a la bacteria, ¿no? Cloroquina, quinina, mefloquina. Sulfauxina, pirimetamina no se usa mucho, y el más importante en el momento actual es el artesunato. Proviene de una planta china, por ahí han hablado de una planta china, de la artemisina, ¿no? A partir de esa planta china se obtiene el artesunato. El artesunato hace 3 cosas: se comporta como una aminoquinolina, o sea, evita que el grupo M se convierta en hemozoína, o sea, mantiene a un radical libre, entre comillas, una sustancia tóxica para el plasmódium. ¿Qué más hace? Genera radicales libres, y altera la cadena respiratoria. Esos 3 mecanismos, ¿no?, mitocondrial, hacen que el artesunato sea activo. La clindamicina se usa en casos de malaria por Plasmodium falciparum resistente, por ejemplo, a el artesunato, junto con quinina. Pero la clindamicina era un fármaco antimicrobiano, antibacteriano,
Sin embargo, aquí, actuando en el apicoplasto, que es un organelo específico del plasmodium, ha demostrado que también tiene efecto, ¿no? Efecto alterando el metabolismo, la síntesis proteica, el mismo mecanismo de eso. Bueno, acá están los quizonticidas hemáticos, ¿no? Ahí está cloroquina, quinina, mefloquina, el que es gametocida y esquizonticida, que es el artesunato, y la primaquina, que es esquizonticida tisular y gametocida, ¿no? Tal cual el artesunato. De estos cuadros, que es la parte que les quería enfatizar un poquito, queremos que se acuerden dos cosas, ¿ya? Dos cosas nada más, hay un montón de cantidades. No que se acuerden el número, sino la característica, ¿no? Y esto justifica o explica el esquema de tratamiento que está acá, los esquemas que son estos que están acá, ¿no? O sea, ¿por qué la cloroquina y la primaquina mismas se dan 7 días de tratamiento? ¿No? ¿Por qué no se da más tiempo hasta que desaparezca totalmente el bicho? Inclusive, si es falciparum, que es más grave, el tratamiento solo es 3 días. O sea, los tratamientos son cortos, no son prolongados. Pero la acción del medicamento dura un montón. O sea, se da el tratamiento en 3 días, pero el medicamento actúa un mes. ¿Y por qué actúan tanto los medicamentos si dan 3 días? Por dos características farmacocinéticas. En el caso de la cloroquina, porque tienen una vida media de eliminación larga. ¿Cuántas horas dice acá que tiene vida media de eliminación? Más de 10 días. Necesita 10 días para que su concentración sérica baje a la mitad. ¿Y por qué demora tanto? Porque está muy acumulado en los tejidos. ¿Cuál es el volumen de distribución? 262, ¿qué cosa? Litros por kilo. Los volúmenes de distribución son volúmenes teóricos. El volumen de distribución representa cuánto del medicamento está en el tejido. ¿Ya? Porque tiene su definición volumen de distribución, pero ahorita ya comienzan a dormirse más, entonces no vamos a definir ahorita volumen de distribución, pero representa en qué proporción el medicamento se acumula en el tejido. ¿Ya? Cuanto más grande el volumen de distribución, más se acumula en el tejido. Entonces, si se acumula mucho en los tejidos, quiere decir que va a demorar bastante tiempo en eliminarse. ¿Y cómo puedo evidenciar yo eso? Porque su vida media de eliminación es muy larga. En otras palabras, el riñón lo elimina y regresa un poquito al tejido de la sangre. El riñón lo elimina y regresa otra vez al tejido de la sangre. Y así a lo largo de un mes más o menos. A pesar de que se dio tratamiento 7 días. Entonces, tiene una vida media muy larga, ¿no? Y eso está relacionado con un volumen de distribución también muy alto, comparado con la mefloquina, sobre todo en tratamiento de profilaxis, en tratamiento normal en menor. Pero ¿cuánto es el volumen de distribución de la mefloquina? Dice acá. 1.460 litros por kilo, más de 1.000 litros por kilo. ¿Cómo diablos metemos 1.000 litros en un kilo? Es un volumen teórico. Significa que el medicamento se va casi todo lo que quiere. No queda casi nada en la sangre. Pero eso qué significa además, que cuando el medicamento de la sangre comienza a bajar, es reemplazado por el que viene a los tejidos. Baja y es reemplazado. Entonces permanentemente va a haber medicamento en sangre. Poco, pero va a haber. Vida media. ¿Cuánto dura la vida media de eliminación? 19, ¿qué cosa? Días. 19 días para que baje a la mitad. Efecto prácticamente por más de un mes de la mefloquina en estas cantidades que se usan para profilaxis. En el tratamiento es un poco más corto. Entonces son medicamentos que tienen estas características. Bien, la primaquina no tiene características, digamos, del mismo tipo. Acá está la eliminación, lo que corresponde al volumen de distribución, pero sí hay que rescatar el área bajo la curva, ¿ya? El área bajo la curva. Algo parecido sucede con el artesunato, el área bajo la curva. ¿Qué significa el área bajo la curva en pocas palabras? Y su metabolito inclusive tiene un área bajo la curva de 47.000. Claro, son nanogramos, pero es área bajo la curva. Igual que el artesunato, ya vamos a ir acabando con esto. Acá es el área bajo la curva, con 1.500. Porque después el resto, por mirar nomás, la primaquina, ¿cuánto es su vida media? 4 horas. Comparado con este que tiene 291 horas, una vida media normal. ¿Cuánto es el volumen? 7, litros, 8 litros. Este tiene 262 litros. Pero esas características no son relevantes en la primaquina.
¿Cuál es lo relevante? El área bajo la curva. Igual sucede en el caso del artesonato, que se puede usar por todas las vías, hasta vía rectal, posibilidad de administrarlo. Entonces, ¿qué significa área bajo la curva? ¿Alguna idea? Suma de concentraciones séricas. Suma de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo. Entonces, el área bajo la curva te da una idea de cuánto tiempo permanece en la sangre. Eso es, digamos, a eso se refiere esa característica del artesonato. Ahora, ¿por qué se combinan mefloquina y artesonato? Porque mefloquina sola no es capaz de erradicar una parasitemia elevada. ¿Cuánto era la parasitemia del plasmodio? ¿Cuánto era la parasitemia del plasmodio? 2 millones. 2 millones por microlitro. Un montón, ¿no? Con esa parasitemia de 2 millones tú le das mefloquina sola. ¿Y qué sucede? Acá está lo que hemos dicho prácticamente. Mueren los que son, ¿qué cosa? Sensibles. Pero los que son resistentes no van a morir y luego va a haber una malaria por plasmodium resistente a mefloquina. Si la parasitemia es baja, sí pueden morir todos. ¿Ya? Sí puede suceder. ¿Qué pasa con la artemisina? Algo parecido. Cuando la parasitemia es alta, casi basta el suelo, casi los mata a todos. Aparte que tiene una acción más rápida. Este medicamento, si ustedes ven, tiene una acción un poco más prolongada, un poco más lenta. Este dura menos en sangre, ¿no? Porque este tiene una vida media larga. Cloroquina, mefloquina tienen vidas medias largas de varios días, por eso acá esto se ve de esta manera. En cambio, el artesonato tiene una vida media más corta, sube y baja y desaparece. Pero es muy eficaz, sin embargo, si la parasitemia es muy grande, no puede eliminar a todos. Entonces, la combinación de los dos genera una sinergia. ¿Qué tipo de sinergia es? ¿Qué tipo de sinergia es? ¿Será de potencia o de suma? No, la de suma hemos hablado para el cisticerco. En este caso es de potenciación. Tienen sitios de acción diferentes. ¿Ya? Coinciden en uno, que es el aumento de la hemozoína. Ya están cansados, ya lo revisan. Estamos también un poco acelerados y la hora ayuda bastante también. Entonces, mefloquina actúa así, evitando que el hemo se convierta en hemozoína. Y el artesonato también, pero además tiene 2 mecanismos más. Dijimos cadena respiratoria y radicales libres. Entonces, si los mecanismos de acción son diferentes, sí se va a generar sinergia de potenciación. Entonces, cuando se dan los dos puntos, así sea una parasitemia maldita, una parasitemia elevada, muy grande, igual van a morir todos los bichos, mueren todos. Esa es la idea de la terapia combinada. Efectos adversos de cloroquina, cuidado que las dosis altas pueden causar muerte por sobredosis. ¿En cuántos con COVID se habrán muerto por aventarse la hidroxicloroquina y dejarlos sin hidroxicloroquina los de luz? La pandemia fue así. La gente se agotó la hidroxicloroquina, no había hidroxicloroquina en la farmacia, desapareció. Y no hacía nada encima, lo peor, se murieron por sobredosis de cloroquina. En fin, la desesperación hace muchas cosas, ¿no? Cosas que pasaron. ¿Cuál es el medicamento psiquiátrico? Pregunta para el examen. ¿También hay medicamento psiquiátrico? En tuberculosis también hay psiquiátrico. Como que psiquiátrico. No lo voy a preguntar así, ¿no? Pero yo lo puedo recordar como psiquiátrico. Justo la mefloquina. ¿Qué dicen las contraindicaciones de la mefloquina? ¿Qué dice acá? ¿Qué está contraindicado? Depresión, psicosis, síndrome de ansiedad. O sea, en los trastornos psiquiátricos. En los ansiosos, en los deprimidos, en los locos de verdad, o sea, en los psicóticos. En eso está contraindicado. Pero uno dice en los locos que es diferente, ¿no? Ya. Entonces, eso es contraindicación. Este es el psiquiátrico. Entonces, tiene esas limitaciones. Por suerte, esto es más importante en adultos que en niños, ¿no? Y un poco menos frecuente que esté deprimido, que tenga una depresión importante, una ansiedad o sea esquizofrénico, un poco más raro, no imposible, pero un poco más raro. Bueno, y la contraindicación en deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa por la anemia hemolítica de la primatina, una cuestión típica. Artesonato solamente intolerancia digestiva, no tiene problemas más importantes. Cuando acá dice que al dar tratamiento combinado se protege la droga de la acción lenta, ¿qué significa? En otras palabras, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir esto que está acá. Cuando das tratamiento combinado, el artesonato protege al medicamento de acción lenta, que es la mefloquina. El artesonato es veloz,
es de acción rápida, es un pico que sube, baja y barre con lo que encuentra. En cambio, la mefloquina es de efecto más duradero, no porque sean muchas dosis, sino porque se acumula mucho en el cuerpo. Más o menos de que después no mira que lo borraste, que no sé cuánto, ya lo revisan con calma. ¿Qué estamos haciendo con estas precisiones? Fundamentos para el tratamiento, fundamentos para el tratamiento. Porque ustedes me han dicho que el esquema es así, que acá se usa para el hormón viva, que se usa cloroquina con primaquina, que para el otro se usa mefloquina, artesunato y primaquina, ya de memoria, ya lo chancamos, ya sabemos. Ahora, ¿por qué pues, no? Como dicen en las alturas, ¿por qué pues se usa de esa manera? Eso tenemos que tratar de revisar. ¿Ya? Esos son un poco los fundamentos, ¿ya? Que hay que tratar de revisar. Y así pueden responder a veces cuando les preguntan en el hospital, en el internet, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque está en la guía, porque dice el algoritmo. ¿Pero por qué? Porque lo han puesto ahí en el algoritmo, debe haber una razón para eso, ¿no? Ya. Entonces, el tratamiento combinado obviamente protege al que tiene enfermedad lenta. Reduce la transmisión malárica, claro, porque para la transmisión malárica, pensamos hasta por acá, están estos pues. Estos son los que promueven la transmisión de la malaria a otras personas. Si tú matas a los gametocitos, los gametos, ya no va a haber transmisión, pero va a haber menos transmisión a otras personas. Entonces son algunas ventajas que tienen los tratamientos combinados, ¿no? Menos resistencia, menos cepas resistentes. Y a las embarazadas que ustedes ya han visto, hay que darle tratamiento, porque igual que la tuberculosis, es más peligroso no darle tratamiento que darle tratamiento. Es más nocivo para el bebé que no darle tratamiento. Y esto se lo aprenden ustedes, los esquemas, ahí están. Hasta el otro, mire que primaquina, que es un solo día. El Vivax tiene un ciclo hepático más importante. Para el Vivax es más importante la parte esquizonte que para el falciparum. Por eso el falciparum recibe un tratamiento un poquito más corto. ¿Ya? Y artesunato y mefloquina, 3 días nomás, ¿no? Uno puede por lógica decir, ¿cuál es más grave? ¿Cuál produce millones? ¿Y por qué le dan tratamiento 3 días? Habrá que darle pues 10 días, ¿no? Para asegurarnos, porque tienen un volumen de distribución mefloquina muy grande, dura mucho en el cuerpo, ¿no? Y el artesunato es muy eficaz, muy potente y es de acción rápida, no se acumula, pero actúa rápido en cuanto lo das, ¿no? 3 días es suficiente, ¿ya? Entonces son los fundamentos. Y cuando hay resistencia, porque hay resistencia al artesunato y mefloquina, no debería haber, pero hay, pues, entonces regresamos a la quinina, que ya nos han dicho que es un poco inferior al artesunato, pero si hay resistencia, caballero, tienes que ir a la quinina, a la clina y a la primaquina. Esos son los alternativos de tratamiento. Lo sugerido, tanto para niños como para adultos, siempre incorporar un derivado de artesunato. Hay otros, pero nosotros tenemos artesunato. Y la dosis es de 4 miligramos por kilo, ¿no? Pero los niños más chiquitos, 2,5, ¿no? Entonces, acá está, 4 miligramos por kilo, la dosis pediátrica para niños, ¿no? De nuestra norma técnica, 4 miligramos. Pero ya para más chiquitos, menos de 25 kilos, 2,5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Es un poco un ajuste. Esto es malaria severa, es equivalente a una sepsis, ¿no? Entonces hay una serie de criterios ahí que no lo vamos a leer ahorita, ustedes lo pueden revisar. Es parecido, y yo llamo la atención siempre sobre este punto. Para los americanos, ellos consideran hipoglicemia con 40 miligramos. Nosotros consideramos, según nuestra norma, con 60 miligramos. Entonces viene la pregunta, ¿y a quién le hago caso? Se supone que como todos los americanos deben saber, entonces le hago caso a esto. Esta es una cuestión de política de salud, si quieren. Esto ya es hipoglicemia, pero esto es una hipoglicemia franca, pues ya una hipoglicemia ya con sintomatología clínica y más peligrosa. Entonces, mejor nos hacemos caso nosotros. Porque si vas a esperar a que baje a 40 para tratarlo, y el país está por convulsionar. Y aquí, trae una destroza, no hay. Pide de allá que no sé cuánto, y el paciente de ataque y se zancocha ahí, y nosotros mientras conseguimos la destroza. No es la infraestructura ni las características de la atención americana. Claro. Entonces, ellos pueden ser un poco más exigentes. Nosotros no, pero acá tenemos que manejar un poquito antes las cosas, si no se nos complica, ¿no? Entonces, nuestro diseño. Y los esquemas que conocen para malaria grave incluye la clínica. ¿Cuál es la diferencia entre tratar malaria grave por falciparum y por Vivax?
Tú estás ya en actividad teta, por ahí acabamos. Actividad cerebral teta, ondas teta. ¿Cuál es la diferencia? Al ojo más rápido, ya nos vamos, para cerrar muy bien. Se acabó, le pregunta también. Sí. Se viene la oración, se viene la proposición, en 15 días otra vez la tortura que digo del test. ¿No? ¿Cómo viene? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el fármaco que marca la diferencia entre una malaria grave por falciparum y uno por virus? ¿Cuál? Ahí está. En los dos se da artesunato, en los dos se da clindamicina. ¿Cuál es la diferencia? Primaquina. La primaquina. ¿No? Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Después el resto son dosis y no olvidar esto, pues a veces se le pregunta, porque la enfermera sabe, se supone, pero a veces la enfermera está esperando el serum, igual que ustedes, y los están perdidos, se miran a la cara, están pensando más en otra cosa que el paciente. Bueno, en todo caso, a ver, artesunato, dextrosa al 5%, esa dilución. Normalmente la mayoría de medicamentos se diluyen en solución salina, pero el artesunato se diluye en dextrosa, eso es importante, ¿ya? Para que no precipite. Y estas son medidas generales, ¿ya? De manejo en general, paciente que está con complicación de la conciencia, deterioro del estado general, ahí está la posición, ¿no? El oxígeno, el balance hídrico, son las indicaciones no farmacológicas en general que se usan para pacientes con compromiso del estado general. Y ¿cuál es el fármaco que se usa en las complicaciones? 3 complicaciones por lo menos de la malaria. En 3 complicaciones de la malaria grave. Furosemida. Porque furosemida se puede usar para forzar diuresis en la falla renal aguda. ¿Para el manejo de qué? Edema de pulmón, porque se usa furosemida. Edema de pulmón es furosemida, sí o sí. Y para la sobrehidratación. Se le fue la mano, ya está hinchado el paciente, está gordito de lo hinchado que está, furosemida para que bote un poco el agua. Sucede, la enfermera se olvidó, ustedes se olvidaron los dos, ya está gordo el paciente, está carón, ¿no? La última, por favor, y acá está tal cual, ¿ya? 2 cositas de ahí, a la última frase de la tarde, que lo dejo tranquilo. Menos mal que no resolvemos casos. Me hubiera gustado, pero el tiempo ya estamos saturados. Entonces, ya, los mismos creo que están bien en la parte de los casos. A ver, ¿cuánto le vamos a dar al paciente, ¿no? Pediátrico que está con hipoglicemia? Y le ponían, les decíamos y le ponían. Le ponemos 4 ampollas, 2 al 33. Para el paciente pediátrico que está en hipoglicemia. Y todavía me dicen, ahí dice, destroza 4 ampollas. Siempre es para adultos, pero no seas malo, ¿no? Es como cuando dice poner paquete globular. Recién nacido y le prescribimos un paquete globular. Reventó el recién nacido, ¿no? Un paquete globular son 450, ¿no? ¿Cuánto hay que ponerle? 15 pesos. Es de 0,25 a 0,5, 0,25 a 0,5, ya. Gramos de dextrosa por kilo de peso. Es pediátrico, eso hay que poner. Recomendado no usar mucha dextrosa al 33%. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, el paso. Paso quiere pasar. A ver, paso, para que pases. ¿Por qué no es tan recomendable en general a cualquier paciente hipoglicémico poner dextrosa al 33? Y ahí terminamos. Puede salvar eso si no encuentro el libro. A ver, cualquiera entonces, cualquiera. Paso no quiere decir. Digan los demás. ¿Por qué no es mejor usar para corregir hipoglicemia una dextrosa al 20 o al 10%, sobre todo en pediatría? ¿Por qué no es tan recomendable usar dextrosa al 33%? ¿Por qué será? Porque está más concentrado, pero por qué el estar más concentrado no será tan recomendable. A ver, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Sí fuerte? Sistema nervioso central, pero Sobreexcitación, digo. ¿Ah? Sobreexcitación. Sobreexcitación del sistema nervioso. ¿Qué dice? ¿Qué dices? Un punto más para el test que acaban de dar. A la franca, un punto más para el test. ¿Quién me dice? A ver. Por eso. Y acabo de una hora, otra vez puede volver a bajar la Ahí por usted me rebote. Te ganó por cuesta de lengua, porque vas a caballero, te demoraste mucho. Apellido. Ruiz Salín. Esto lo apuntamos. ¿Listo? Hipoglicemia revuelta. Claro, o sea, si tú le pones el dextrosa, va a haber un pico sérico
alto de glucosa que va a inducir la secreción de insulina. Y después de un rato, esa insulina va a hacer que baje otra vez. Por eso lo que decía tu compañero también está bien. Glicemia y rebote. Por puesta de boca ganó tu compañero. De una vez si no me olvido. Perdón, me dijiste Ruiz Salinas. Ruiz. Ruiz Salinas. Ruiz Salinas. Hoy viernes, Ruiz Salinas. Ruiz Salinas, Jacqueline. ¿Sí? ¿Sí, Jacqueline? Sí, está bien. Listo. Ya está. Así estimularemos lo que vamos a hacer. Una cosa para mejorar. Listo, paso para la próxima. Nos vemos. Hasta luego.